La literatura argentina ha desarrollado a lo largo de su historia una serie de arquetipos de escritor, modelos que cruzan la vida personal y la obra. Esas figuras, intensas y reconocibles, hablan de posiciones frente a la literatura y pertenencias ideológicas y de clase. Pero, ¿qué puede agregarle o quitarle una imagen personal a una obra? Lucio B. Mansilla y Osvaldo Lamborghini habitaron momentos diferentes de la historia literaria nacional. Sin embargo, algo los acerca. Encarnaron dos figuras con contornos muy reconocibles: el gentleman de la élite liberal del 900 y el escritor maldito. Segundo Reyes dijo que la memoria es peor que Dios cuando pierde la paciencia. Mi vida, recibí tu carta a mediodía, justo antes de entrar al comedor, y ya te estoy contestando. Yo, en ambas oportunidades, vi correr por la nuca del chofer un hilito de sangre. Y desde este desarreglo comenzó para mí un continuo vivir. Cuando los cronopios van de viaje, encuentran los hoteles llenos. Desde el sur, 200 años de literatura argentina. Lucio B. Mansilla y Osvaldo Lamborghini escribieron obras importantes y también fueron reconocidos por la mitología personal que los acompañó. Mansilla fue oficial del ejército, periodista, diplomático y sobrino de Juan Manuel de Rosas. Su obra célebre fue Una excursión a los indios ranqueles, publicada por Entregas en 1870. Su experiencia es la de un general que tiene la tarea de firmar tratados de paz con los indios de la Pampa, pero que termina haciendo un relato profundo y detallado sobre la vida de los indígenas. Hacía ya mucho tiempo que yo rumiaba el pensamiento de ir a tierra adentro. El trato con los indios que iban y venían al río Cuarto, con motivo de las negociaciones de paz entabladas, había despertado en mí una indecible curiosidad. Es menester haber pasado por ciertas cosas, haberse hallado en ciertas posiciones, para comprender con qué vigor se apoderan ciertas ideas de ciertos hombres. Para comprender que una misión a los ranqueles puede llegar a ser para un hombre como yo, medianamente civilizado, un deseo tan vehemente como puede ser para cualquier ministeril una secretaría en la Embajada de París. Mansilla nace en una de las familias más ricas del país. Es un joven romántico. Su padre un día lo descubre leyendo el contrato social de Rousseau y dice: en la familia de Rosa no se puede leer a Rousseau. Entonces lo manda al primer viaje importante, a Adén y a Calcuta, a hacer negocios para la familia. Y ahí Mansilla, en el aburrimiento del viaje, descubre que es escritor. Y descubre el tema que va a tratar toda su literatura, que es qué hacer con el aburrimiento. Que es el tema, a su vez, de la clase a la que pertenece, la clase liberal, que está totalmente influida por el clima decadentista, digamos, del 70 al 80. Estamos hablando de sus contemporáneos, los jóvenes post-rosistas, ¿no? La generación del 80 es una élite que es liberal en el sentido y republicana, pero en el sentido bien finisecular siglo XIX. Es decir, están por la educación laica, llevan adelante una gran guerra para imponer el matrimonio civil, modernizar el país, pero a la vez también son férreamente lo que se llama oligarcas, o sea, son señores que quieren las tierras, que quieren manejar y asociarse a los procesos económicos más poderosos del planeta. Mansilla ocupa dentro de la élite un cargo que podríamos decir intelectualmente muy elevado, es muy respetado, sus libros tienen un público más amplio que incluso que la élite, es leído, es discutido, es conocido, pero políticamente no ocupa ningún cargo importante. Lucio B. Mansilla es, junto a Miguel Cané y Eduardo Wilde,
exponente del último eslabón de la generación del 80 y un verdadero gentleman de la élite ilustrada. La literatura para ellos es una ocupación lateral, innecesaria, pero al mismo tiempo imprescindible. Para Mansilla, escribir no es un oficio, sino un privilegio de clase, una forma sumamente refinada del ocio en los ratos que la política le deja libres. Me pregunta usted, ¿qué es lo que hago para escribir como hablo? Admitiendo que escribo como hablo, contesto. El secreto consiste en que no escribo sino sobre lo que sé bien y en que generalmente dicto. Si tengo tiempo, retoco. Si no, así va la estampa. Él está en la frontera y se le ocurre, ¿no? Así como dice él, una calavereada militar. Esa es la frase que él usa, y se va a ver a los ranqueles. Porque él dice, se está debatiendo acá si matar a los indios, negociar con ellos, y él cree que hay que negociar. La posición de él es que hay que negociar con los indios, no matarlos. Que son negociables y que son una cultura que negociando se las podría incorporar marginalmente, por lo menos al principio. Entonces quiere ir y quiere demostrar esto. Y manda 2 o 3 articulitos y hace un parte, son 5 carillas, donde es castigado, porque esto que hace él es como una sublevación militar. Nadie lo mandó. Usó recursos del Estado, se va con 2 sacerdotes, etc. Deja un puesto militar, todo para ir a ver a los indios. Pero también él lo hace porque, por un lado, le interesa su posición y, por otro lado, porque le interesa conocer esta otra cultura. Elegantes, refinados, cultos, estos escritores son, hacia el 900, hombres del pasado, última manifestación de los intelectuales del apogeo de la oligarquía argentina. Su repliegue coincide con el comienzo del siglo XX. La sociedad argentina se vuelve más compleja, se llena de nuevos actores que reclaman su lugar y sus derechos. El viejo orden conservador y sus intelectuales retroceden frente a un escenario que ya no comprenden ni gobiernan. Los gentlemen escritores de la élite liberal ceden su liderazgo. El oficio de escribir se vuelve una profesión. Las incipientes clases medias y los sectores inmigrantes ocupan esos espacios. Ya no hace falta tener apellido de alcurnia para poder ser un escritor en Buenos Aires. El mito personal de Osvaldo Lamborghini es muy distinto al de Mansilla. Había nacido en Buenos Aires en 1940 y era hijo de un ingeniero que trabajaba para el gobierno de Perón. Poco antes de los 30 años, publicó su relato El Fjord, un libro pequeño, de circulación extremadamente subterránea, pero destinado a hacer su camino y a fundar un verdadero mito, el de Lamborghini como escritor de culto. Texto y autor fueron considerados malditos casi de inmediato. Por algo los vidrios se habían roto y eran bolas de fuego los ojos del lúcido, del crítico Sebastián. Tampoco era casual que mis manos rompieran el invisible aire de su contorno y, algo lastimadas, se extendieran hacia la figura de mi mujer, aunque luego se detuvieran a mitad de camino, crispadas, convertidas en 2 puños increpantes, incapaces incluso de la salutación. Ella me mostró sus tobillos, 2 muñones sangrantes. Ella transportaba en la mano derecha sus pies aserrados y me los ofrendaba a mí, que solo me atrevía a mirarlos de reojo, que no podía aceptarlos ni escupir sobre ellos, que ahora miraba nuevamente hacia el fjord y veía, allá, sobre las tranquilas aguas, tranquilas y oscuras, estallar pequeños soles crepusculares entre nubes de gases, unos tras otros. El Fjord, 1969, Osvaldo Lamborghini. Ricardo Straface es el autor de Osvaldo Lamborghini, una biografía, un trabajo colosal que le llevó una década y que fue publicada en 2009. Mientras él publicó sus libros, nunca fue objeto de exclusiones, de censura, ni tampoco podría decirse que fue marginal. La cuestión es que el carácter de esa escritura era imposible que entrara en el mercado, o en un mercado amplio, ¿no?
en el Fior y Sebregondi retrocede, hay por una parte una visibilidad sexual muy fuerte, sadiana en algunos momentos, pero ha habido otros escritores que entraron al mercado con esa característica. Más bien, yo creo que son las discontinuidades narrativas y cierta dificultad de algunos textos, sobre todo de Sebregondi retrocede. Del Fior, ya te digo, vendió 1000 ejemplares, que vender 1000 ejemplares, no muchos. Durante casi todo el tiempo que estuvo en Argentina, Lamborghini no podía escribir, o le costaba mucho escribir, precisamente por ese inacabamiento, por pasar de un texto a otro, por nunca terminar de completar. De hecho, tuvo posibilidades de publicar cuando Libertel era director de Monte Ávila, que le pedía un libro y él no tenía un libro para mandarle. Por este inacabamiento que decíamos. Hasta que en un momento él dice que su escritura es ese género que consiste en los papeles póstumos de un escritor genial. Con lo cual, él esto ya estamos hablando de 1981, poco antes de irse a Barcelona, él ya empieza a escribir sabiendo que va a ser leído póstumamente. Lo cual es una solución perfecta, porque un escritor que está vivo no puede publicar algo interrumpido. O puede, pero no puede ser todo interrumpido, todo descontinuo. Pero si son papeles póstumos de un escritor genio, cierra por todos lados. Soy Pablo Seijo. Bueno, yo me encontré con la obra de Osvaldo Lamborghini desde mi actividad. Yo soy actor. Me entusiasmaba mucho la posibilidad de adueñarme de esas palabras, ¿no? De hacerme con esas palabras. Desde que empieza a dar sus primeros pasos en la vida, el niño proletario sufre las consecuencias de pertenecer a la clase explotada. Nace en una pieza que se cae a pedazos, generalmente con una inmensa herencia alcohólica en la sangre. Mientras la autora de sus días lo echa al mundo, asistida por una curandera vieja y reviciosa, el padre, el autor, entre vómitos que apagan los gemidos lícitos de la parturienta, se emborracha con un vino más denso que la mugre de su miseria. Y la prosa de Lamborghini, para nosotros como actores, presentaba un territorio muy atractivo en términos de esa dualidad entre lo bajo y lo alto, ¿no? Entre textos muy poéticos y muy violentos al mismo tiempo. Desde niño, el niño proletario trabaja saltando de tranvía en tranvía para vender sus periódicos. En la escuela que nunca termina es diariamente humillado por sus compañeros ricos. En su hogar, ese antro repulsivo asiste a la prostitución de su madre, que se deja trincar por los comerciantes del barrio para conservar el fiado. En mi escuela teníamos a un niño proletario. Stropani era su nombre. Pero la maestra de inferior se lo había cambiado por el de estropiado. A rodillazos llevaba a la dirección a estropiado, cada vez que, filtrado por el hambre, estropiado no acertaba a entender sus explicaciones. Nosotros nos divertíamos en grande. En 1973, Lamborghini publica su segundo libro, Sebregondi retrocede. Por esos años, formó parte de la dirección de la revista Literal, en la que publicó algunos textos críticos y poemas. La aparición de textos suyos durante el resto de los 70 fue accidental y escasa. Algunos relatos, algún poema, algún manuscrito. En 1980 se publicó su tercer y último libro, Poemas.
Osvaldo Lamborghini viene como de los años 70, donde se vivía de otra manera, mucho más intensamente, y creo que él comprendió muy bien el tema de que había que ser un personaje y encarnar la historia de los textos, ¿no? Y bueno, la literatura de él, que es una literatura completamente marginal, completamente casi pornográfica, maldita, y con un registro muy alto y muy intenso, como que él tuvo que encarnarla y encarnar la época que le tocó vivir y escribir una obra que en su momento no pudo ser leída, que tenía que pasar muchos años para que uno pudiera volver sobre esos textos y que esos textos se abrieran y se entregaran al lector. ¿Cómo definir a un escritor maldito? ¿Cómo se gana un autor tamaña definición? La escritura extrema, llevada al límite de lo legible para su época, la obra inclasificable que juega con el borde, la literatura mal escrita, fuera de orden, inadaptada a la literatura con mayúsculas, he ahí una tradición. Arlt, Gombrowicz, Aira, Laiseca, Fogwill, Perlonger, entre otros, son parte de este conjunto, y en el centro, por supuesto, Osvaldo Lamborghini. La aparición casi clandestina de El Fjord y la elaboración de una obra meticulosa y en gran medida secreta, salvo para los entendidos, consolidó su figura de genio y maldito, subterráneo e indispensable. En una saga sobre malditos y dandis, la figura de Raúl Natalio Roque da Monte Botana, más conocido como Coppi, se vuelve insoslayable. Nacido en 1939, hijo de una familia poderosa, ligada a la política y a los medios de comunicación, su abuelo fue fundador del diario Crítica, su padre, director de ese célebre matutino. Coppi pasó gran parte de su vida en París, donde vivió desde los 22 años hasta su muerte en 1987. Allí escribió en francés casi toda su obra. Durante décadas, sus novelas, relatos y obras de teatro circularon muy dificultosamente en Argentina, y tal vez una de las claves de ese silencio se encuentre en el carácter inclasificable de Coppi, en su rareza, en su ataque al buen gusto y las buenas costumbres, en la exposición de una sexualidad fuera de cauce, en su talento atípico. Cachafaz. Ni soy caco ni soy pillo, y soy mucho menos reo. Estoy en Montevideo, cuna de machos sinceros. Si me llaman cachafaz, es injusticia social. Nací en un carnaval, y madre murió en paz. Nadie me dé de matrero, mucho menos un milico. Aunque yo nunca fui rico, del mundo sé la moral. Ningún ser nace anormal. Cualquier loro tiene pico. Y aquí les digo y replico la forma de lo esencial. El hombre es un animal, negro, blanco, pobre o rico, con nariz o con hocico, pero nadie es pavo real. ¿Qué puede agregarle o quitarle una imagen personal a una obra? ¿Qué necesidad hay de que una obra literaria, producto del silencio y de la paciencia, termine siendo representada por una pose individual? ¿En qué medida un escritor es consciente de la propia figura que va construyendo? ¿Es posible pensar especulativamente la construcción de una figura para encontrar un lugar en el espacio literario? Más allá que el escritor la construya conscientemente o no, no puede escapar a la pose. Incluso aquellos escritores que quieren vivir fuera del mundo de la pose, construyen la pose de vivir fuera del mundo. Por ejemplo, el caso de Salinger, a su manera, o también diferente a la de Salinger, Pynchon. ¿No? Entonces, que son escritores que no quieren aparecer, no aparece su voz, no aparece su cara, o Pynchon sí aparece en Los Simpsons con su voz, pero no con la cara cubierta con una bolsa de cartón, etc. Pero es también una pose, o sea que el escritor hoy no se puede separar de la pose. Truman Capote, ¿uno puede pensar a Capote fuera de la pose? No, y sin embargo sus libros son geniales. Uno no dice, porque posó, leemos un libro genial. Quizás porque posó fue más conocido, pero su libro es genial más allá de la pose. Pero sin la pose no tenemos a Truman Capote.
Creo que la obra tiene que ser antes que nada o antes que todo pura imagen personal, porque el libro, una vez que se separa del autor, si no hay una imagen personal o si no se crea como el fantasma del autor que irradia sobre el libro, no pasa nada. Y para generar una obra, para generar una escritura, un libro, también hay que inventarse y posicionarse frente a eso que se va a decir, aún sin saber qué es lo que se quiere decir. Podría nombrar a Rodolfo Fowil, recientemente fallecido, que él fue como un gran personaje y fue uno de los escritores que más claramente entendió esa cuestión de que hay que generar un personaje para que los libros tomen vida propia, como que hay que inventarse una vida para darle vida al libro. La medida de la voluntad, la extensión del vacío que lo sostiene, punto de origen, punto, mirada temporal, cálculo de lo gradual inabarcable, punto, presencia en duración del aire, nada, la voluntad del aire, punto, cálculo previsible, frecuencia previsible, secuencia de la brasa, juego de mis orillas, ceniza, paso de la ceniza y caer, trazo de la ceniza y huellas, formas virtuales, ínfimas, graduales, imprecisas. Diálogos del aire, 1988, Fowil. Si bien es cierto que la figura del gentleman se va extinguiendo hacia el final del siglo XIX, no es menos cierto afirmar que la figura del dandy se consolida como un modelo de escritor dentro de las opciones posibles. El esnobismo, la pertenencia de clase, el tono aristocratizante, un no disimulado rechazo estético por lo popular y un calculado refinamiento construyen esta figura. El dandy en la literatura argentina es una figura casi típica. Uno puede pensar en Eduardo Wilde, en Mansilla, en Alberdi, Echeverría, que eran como jóvenes de la aristocracia porteña que se volcaban a la escritura, un poco siguiendo la idea del ideal romántico, de ir como hacia las fuentes de la vida, transformarse y fundirse en eso. Y creo que sí, que en una época hubo como una tradición del dandismo literario, pensar en Bioy Casares, en Borges, en Manuel Mujica Lainez. Ahora creo que en este momento la idea del dandy es como una idea irrecuperable y como que es pura pérdida, porque antes, en la época de Mansilla, los escritores eran como gente de la aristocracia. En cambio, ahora los escritores que escriben y producen son gente de clase media, baja, y como que cambió. Pero sí, hay una idea de la aristocracia en la literatura, pero ya no del dandismo, o a la inversa, mejor. Hay una idea del dandismo, pero no de la aristocracia. Como que el dandismo ahora es el estilo y el nivel de la imaginación y de la elegancia, ¿no? Mansilla descubre en esta cosa aristocrática que tiene en el coloquialismo una forma de escribir muy descontracté, muy relajada. Su estructura, su gracia al escribir, el reconocer el habla cotidiana de su época, lo hace muy sencillo, muy llevadero, muy atractivo, y sobre todo su mirada irónica y sobre todo su espíritu moderno, que es el espíritu de escribir contra el aburrimiento. Ese es el gran motivador de su época, que es el motivador decadentista, y es de su modelo que va a ser, digamos, todo el decadentismo francés, y que es esta idea de buscar nuevos placeres y nuevas emociones para poder llevar el enorme aburrimiento de la vida moderna, que es totalmente vacía de sentido. En ese espíritu, Mansilla se adelanta a 70 años a Andy Warhol, digamos, ¿no? Y que es lo mismo que hace Oscar Wilde, ¿no? Que es el gran modelo de toda esta generación. Y lo fundamental en Oscar Wilde, como en los decadentistas, y en Darío y en Martí, que van a ser las figuras literarias con las que va a estar interactuando Mansilla, es la pose. Es decir, es necesario que el escritor sea genial,
y escriba 100 páginas geniales. Y todos estos escritores escribieron 100 páginas geniales. Pero es tan importante como eso tener una pose. Si la pose está fabricada para sostener la literatura o la literatura es necesaria para que la pose tenga contenido, es como el huevo o la gallina, ¿no? Pero lo cierto es que en el arte moderno nace así, el arte contemporáneo nace así, nace en que hay un diálogo entre pose y escritura. Mansilla, general del ejército, defensor de los indios y diplomático, murió ciego y olvidado en París. Su figura, sin embargo, se mantiene en el recuerdo de sus lectores, quienes ven en Una excursión a los indios ranqueles uno de los grandes momentos de la literatura nacional. Osvaldo Lamborghini murió en 1985 en Barcelona. Dejó una novela, Las hijas de Hegel, que no llegó a publicar en vida. César Aira, su amigo personal y responsable en buena medida del reingreso del autor al sistema literario en los 80, ha dicho que descree del mito de maldito que pesa sobre el poeta y que eso se basa solamente en cierta irregularidad de las costumbres. No fue objeto de repudios ni de exclusiones, ha dicho Aira. Simplemente se mantuvo al margen de la cultura oficial, con lo que no perdió gran cosa. Mansilla y Lamborghini, gentleman y maldito, son dos figuras arquetípicas. Sin embargo, antes que nada, han escrito obras potentes, que siguen entregándose a la lectura y que siguen movilizando a sus lectores.